Buenas tardes. El partido no sé si ha sido un poquito el reflejo de lo que está siendo el Pudelano también en la Liga. Buenas intenciones, peleas, disputas, pero con un fin que termina con la eliminación en el partido de hoy. Sí, está claro que sin marcar pues es complicado. El partido quizá ha sido más para llegar 0-0 la primera parte, quizá a nivel de ocasiones por los dos equipos, a nivel de control. Bueno, todo el mundo se equivoca también, ¿no? En este caso parece que si fuera juego el primer gol, pero no es ninguna excusa. Nosotros tenemos que finalizar las acciones y sobre todo estar mucho mejor plantados en muchas acciones, ¿no? Que no hemos estado bien. Y bueno, al final con los cambios intentando, hemos tenido llegadas, hemos tenido opciones de haber empatado y bueno, la última jugada pues ya que es un caso anecdótico, no el segundo gol, pero en definitiva, hombre, condiciona un poco esa primera parte en la que creo que debíamos acabar por lo menos 0-0, hubiese sido otro partido distinto, pero bueno, darle enhorabuena al Bergantiños que ha pasado a la eliminatoria. Han arriesgado en la segunda parte, que ha sido más vertical, han llegado más al área, no con ocasiones muy claras, pero sí con alguna oportunidad de al menos intentar empatar. Sí, los cambios han aportado, pero no ha sido suficiente para llegar. Lo que dices tú, la dinámica que llevamos la temporada pues es quizá un reflejo, ¿no? de la plantilla en este caso, lo que ha podido hacer hoy para intentar pasar la eliminatoria, pero no lo hemos conseguido. ¿Cómo están las cosas? ¿Será más un estorbo el partido de hoy? Bueno, tienes la ilusión de poder pasar, los jugadores también la tienen. Al final, bueno, ya está claro que nos centramos en la Liga. ¿Qué conclusiones puedes sacar de un partido como el de hoy? Bueno, pues se ve jugadores que no están jugando habitualmente también, que bueno, aportan cosas o te hacen ver las cosas de alguna manera, ¿no? Y bueno, intentar que no haya lesionados hoy es conclusión que tenemos que sacar, y tenemos un partido importantísimo el día que viene y que nos jugamos muchísimo. ¿Qué le ha parecido el Bergantiños? Y usted, que ya tiene experiencia en la primera federación, si cree que tiene nivel para competir con esa final. Parece que tiene un equipo muy completo, jugadores de fútbol realmente, lo que significa la palabra, chicos que tienen experiencia en categorías inferiores, pero que se dedican a esto, a jugar al fútbol y que son profesionales. Para mí me parece una plantilla que está bien confeccionada.